Muy bien, hoy empezamos con bioenergética y en la primera parte vamos a ver la primera ley de la termodinámica aplicada a los seres vivos. La bioenergética trata sobre los intercambios de energía de los seres vivos con su medio ambiente y de los cambios de energía en las reacciones químicas y procesos físico-químicos que se dan en los seres vivos. Para eso es muy importante recordar que los seres vivos son máquinas químicas que operan a temperatura y presión constante y son además sistemas termodinámicos abiertos en estado estacionario. Para entender por qué un ser vivo puede ser considerado una máquina química que opera a temperatura y presión constante, resulta útil hacer una analogía con una verdadera máquina, en donde nosotros podemos ver que una máquina se alimenta de electricidad, en este caso de una batería, tiene un motor que convierte esa energía química en una forma de trabajo, en este caso trabajo mecánico, de una manera equivalente o similar o análoga en un ser vivo, en un organismo vivo, en este caso en un organismo eucariota. Tenemos energía que es proporcionada al organismo como energía química contenida en los alimentos o en la luz, si es un organismo autótrofo, y en el oxígeno. Y la combinación de los sustratos que están en el alimento con el oxígeno hacen que en la mitocondria, que sería el motor en donde se traduce esa energía de una energía química en otra forma de energía, y a través de la presencia de intermediarios de reacciones químicas se puede convertir esa energía química en, por ejemplo, trabajo mecánico. Los seres vivos también son considerados sistemas termodinámicos abiertos. Eso significa que tanto organismos completos, animales, vegetales, como células, tanto procariotas como eucariotas, van a ser capaces de intercambiar energía con el entorno y también materia. Esto quiere decir que la materia en forma de nutrientes y desechos puede pasar a través de las paredes, los nutrientes hacia el interior y los desechos hacia el exterior. Los seres vivos no solo son sistemas termodinámicos abiertos, sino que están en estado estacionario. Para refrescar este concepto que lo vimos en cinética, pero ahora lo tenemos que aplicar a los seres vivos, vamos a considerar dos situaciones. Un sistema abierto en estado estacionario, que es lo que nos interesa para los seres vivos, y un sistema cerrado que está en equilibrio químico. Como ustedes pueden ver en el sistema cerrado que está en equilibrio químico, tenemos dos compartimentos, A y B, en donde las moléculas de A pueden pasar y convertirse en moléculas de B, y las moléculas de B pueden convertirse en moléculas de A. De acuerdo a la definición de equilibrio químico, la velocidad a la que las moléculas de A se convierten en B va a ser igual a la velocidad por la cual las moléculas de B se convierten en A. En el caso del estado estacionario, vamos a concentrarnos en el compartimiento B, en donde, a través de la característica de ser un sistema abierto, va entrando materia al sistema y puede salir también materia del sistema. Entonces, entra materia en A, pasa de A a B, pasa de B a C. Si nos concentramos en B, podemos decir que a lo largo del tiempo, para que se cumpla la condición de estado estacionario, la velocidad con que se forma B debe ser igual a la velocidad con la que se degrada o desaparece B. Entonces, en ambos sistemas, las concentraciones se mantienen constantes en función del tiempo. En el caso del equilibrio químico, la concentración de A y la concentración de B son iguales en función del tiempo. Y en el caso del estado estacionario, las concentraciones también se mantienen constantes en función del tiempo, especialmente si nos enfocamos en el compartimiento B. Pero, ¿qué pasa con la parte termodinámica de estos sistemas? Es completamente diferente. Por ejemplo, el potencial químico. En el caso del equilibrio químico, el potencial químico en A va a ser igual al potencial químico en B, porque esa es la definición de equilibrio.
Mientras que en el caso de estado estacionario, lo que estamos viendo es que está pasando o está ocurriendo una reacción o un proceso que pasa de A a B y de B a C. Por lo tanto, el potencial químico en A tiene que ser mayor que el potencial químico en B, que a su vez es mayor que el potencial químico en C. Por lo tanto, es muy diferente a lo que pasa en el equilibrio químico donde los potenciales son iguales. Como resultado de esto, el equilibrio químico no tiene posibilidad de efectuar trabajo, ¿sí? Si los potenciales son iguales, la diferencia de potencial es cero, lo que es equivalente a decir que el delta G es cero. No hay capacidad de producir trabajo. Mientras que en el estado estacionario hay una diferencia de potencial, o sea que va a haber una posibilidad de producir trabajo en función de ese delta G o delta mu que va a tener el sistema. De esto podemos concluir que los equilibrios químicos, los sistemas cerrados, no son compatibles con la vida, mientras que los estados estacionarios en los sistemas abiertos sí son compatibles con la vida. Y de hecho, es esa la condición de los seres vivos. Otro concepto que tenemos que refrescar para trabajar con la aplicación de las leyes de la termodinámica a los seres vivos es el de metabolismo. El metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas que tienen lugar en una célula o en un organismo completo. Una característica muy importante del metabolismo es que cada paso constituye un pequeño cambio químico, es decir, a lo largo de los procesos metabólicos las moléculas se van transformando a través de pequeños pasos químicos, una oxidación, una reducción, la pérdida de un grupo, la adición de un grupo. Todo este conjunto de procesos metabólicos se clasifica en dos grandes grupos. Las reacciones anabólicas o de biosíntesis, en donde a partir de compuestos simples y pequeños se generan, se sintetizan moléculas grandes y complejas, grandes proteínas, ácidos nucleicos, polímeros de hidratos de carbono. Y las reacciones catabólicas, que son las reacciones de degradación, en donde el proceso es a la inversa. Las moléculas complejas, como hidratos de carbono, grasas y proteínas, son convertidas en compuestos simples y pequeños como azúcares, ácidos grasos y aminoácidos. De la suma de las reacciones anabólicas y catabólicas surge el metabolismo completo. Y vamos a ver entonces cómo se combinan para poder proceder dentro de las leyes de la termodinámica. Dentro del catabolismo, las oxidaciones biológicas cumplen un papel relevante y dentro de ellas la oxidación de la glucosa es la reacción más importante. Ustedes la estudiaron cuando estudiamos termoquímica y vieron que la oxidación de la glucosa es una combustión y como todas las combustiones dan dióxido de carbono más agua y liberan calor. Para estudiar los procesos de combustión, nosotros podemos medir la liberación de calor, tal como lo hicieron ustedes en el trabajo práctico de termoquímica utilizando un calorímetro. En esas condiciones, la liberación de calor se produce a presión constante, mientras que existía otra forma, que era hacerlo en una bomba calorimétrica, como lo estudiaron en el seminario, en cuyo caso la reacción tenía lugar bajo condiciones de volumen constante. También podemos medir el consumo de oxígeno y también podemos medir la liberación de dióxido de carbono para estudiar esta reacción. Para aplicar la primera ley de la termodinámica a los seres vivos, recordemos el concepto de la primera ley. La idea es que en todo cambio la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Para expresarlo desde un punto de vista termodinámico, nosotros decíamos que para sistemas aislados, la variación de energía interna del sistema era igual a cero. Para sistemas cerrados, la variación de energía interna del sistema era igual a calor más trabajo. Y ahora llegamos al momento en que tenemos que evaluar cómo sería la situación para sistemas abiertos. ¿A qué corresponde la variación de energía interna del sistema cuando el sistema es abierto? Siguiendo esta idea, entonces, si para el sistema cerrado la variación de energía interna era igual al calor más trabajo,
Para el sistema abierto, como cualquier ser vivo, incluido el hombre, vamos a dividir el calor y el trabajo en dos partes, el calor que ingresa y el calor que egresa. Y el trabajo también como el trabajo que ingresa y el trabajo que egresa con sus respectivos signos. Dentro de estos cuatro términos, el trabajo que ingresa lo vamos a considerar cero porque no tiene un significado biológico que ingrese trabajo a un ser vivo. Por lo tanto, trabajo que ingresa lo vamos a considerar cero. Y cada uno de los otros términos va a convertirse en algo que vamos a ir evaluando paso por paso. El calor que ingresa se va a convertir en el delta H de combustión de los alimentos. El calor que egresa y el trabajo que egresa se va a convertir en el gasto energético. Vamos a ver entonces cada uno de estos términos en forma detallada. El primer término que vamos a analizar es el delta H de combustión de los alimentos. Como decíamos en la diapositiva anterior, eso corresponde al calor ingresado. El calor ingresado a los seres vivos va a ingresar, cuando somos heterótrofos, va a ingresar esencialmente a través de los nutrientes. Los nutrientes, representados acá por la glucosa, se van a oxidar para dar dióxido de carbono y agua y liberar una cantidad de energía en forma de calor que nosotros representamos como el delta H. Esa oxidación de la glucosa desde su condición inicial, glucosa más oxígeno, hasta su condición final, dióxido de carbono más agua, se puede dar a través de distintos pasos. Nosotros lo vamos a poder hacer o lo vamos a poder medir en una bomba calorimétrica a volumen constante, en un solo paso, en una reacción explosiva, o, como ocurre en el organismo, a presión constante a través de pequeños pasos, tal cual lo mencionamos cuando hablamos de cómo funciona el metabolismo de los seres vivos. En ambos casos, como partimos de la misma condición inicial y llegamos a la misma condición final, el delta H, por su condición de función de estado, va a ser exactamente el mismo. Es decir, nosotros podemos conocer la cantidad de energía contenida en un alimento haciendo el experimento en la bomba calorimétrica a volumen constante en un solo paso y de manera explosiva, y este delta H que obtenemos va a ser exactamente el mismo delta H que se libera cuando la reacción tiene lugar en el organismo a presión constante y a través de pequeños pasos metabólicos. De esta manera podemos calcular el calor ingresado como el delta H de combustión de los alimentos. Para eso vamos a necesitar distintas formas de medirlo. Vamos a tener una calorimetría directa que vamos a poder aplicar a los alimentos y a los seres vivos. A los alimentos utilizando una bomba calorimétrica, tal cual como se les comentó en el seminario y como se los acabo de explicar. En condiciones de volumen constante lo que vamos a tener es el delta U de los alimentos y vamos a poder convertir ese delta U en delta H. En los animales y en humanos vamos a tener que usar calorímetros y a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos. También hay una calorimetría indirecta que permite determinar la cantidad de calor liberado a través de medir el consumo de un reactivo como el oxígeno o la producción de un producto como el dióxido de carbono. Y a partir de esas medidas y conociendo la reacción, la estequiometría de la reacción, que por supuesto la conocemos, podemos calcular el calor que se liberó. Aquí tenemos ejemplos de los instrumentos que se usan en calorimetría directa. En el esquema lo que vemos es lo que se busca justamente. Tener una cámara apropiada para que esté una persona en el interior. Dentro de la cámara va a estar la persona en reposo o ejecutando distintas actividades y va a estar respirando, haciendo obviamente, y haciendo alguna actividad. Y nosotros y va a estar liberando energía en forma de calor. Esa energía en forma de calor que va a estar liberando nosotros la vamos a poder medir porque la cámara va a estar rodeada por una serpentina de agua y va a haber un aumento en la temperatura del agua que rodea la cámara
como resultado de la actividad de la persona que está en el interior. Este esquema explica lo que serían las cámaras reales que ustedes pueden ver en las fotos de la derecha, en donde hay una persona en el interior de la cámara y en el otro caso hay una cámara vacía con una bicicleta para que la persona haga ejercicio mientras se lo evalúa desde el punto de vista metabólico. Sin embargo, la forma más utilizada para hacer medidas calorimétricas es la calorimetría indirecta en seres humanos, porque las cámaras obviamente son muy costosas y de muy difícil mantenimiento, mientras que la calorimetría indirecta se puede hacer con este tipo de instrumentos que son mucho más simples. Se trata de un detector de dióxido de carbono o de consumo de oxígeno que se coloca que se conecta a través de una máscara a la persona que está haciendo el ejercicio y a través de una computadora se va detectando el ejercicio que realiza, la cantidad de oxígeno que consume, la cantidad de dióxido de carbono que libera y a partir de eso se cuantifica la cantidad de calor liberado. Estos instrumentos son mucho más comunes, de hecho el Hospital Alemán acá de la Ciudad de Buenos Aires tiene uno y yo lo he visto cómo funciona y es una cosa muy interesante para poder hacer una aplicación de todo esto que vemos en fisicoquímica en la práctica profesional de los médicos. Bien, dado que ya entendimos por qué el primer término es delta H de combustión de los alimentos, y es porque el calor que ingresa al organismo ingresa esencialmente como el delta H contenido en los enlaces químicos de los alimentos, vamos ahora a trabajar los términos siguientes, que son el calor que egresa y el trabajo que egresa. Esto lo podemos agrupar como gasto energético, porque es la cantidad de energía que sale del organismo, tanto en forma de calor como en forma de trabajo. El calor que egresa es esencial, está relacionado con el metabolismo basal, y el otro término del trabajo es el trabajo ejecutado, por ejemplo, correr, andar en bicicleta, caminar o cualquier otro tipo de actividad que una persona esté realizando. El concepto de metabolismo basal se expresa por día y está relacionado con la superficie corporal. Fíjense que para mujeres ahí se da una altura y peso estimado que da una superficie determinada y va a otorgarnos un valor de metabolismo basal por día del orden de los 7.200 kilojoules. Para el hombre nos da un valor un poco más alto de 8.400 kilojoules por día y obviamente para el cálculo del gasto energético va a haber que incluirle el trabajo que esté ejecutando. Acá están hechas dos estimaciones de gasto energético por día, tomando esos dos valores de metabolismo basal, el de la mujer y el del hombre, y sumándole un valor de trabajo ejecutado de baja actividad o de alta actividad. El valor resultante sería el gasto energético, que está entre 12.000 y 18.000 kilojoules por día, de acuerdo a si consideramos una mujer con baja actividad hasta un hombre con alta actividad, ese sería el rango, y que debería entonces ser compensado con la cantidad de energía que ingresa al organismo en forma de combustión de los alimentos, como vamos a ver un poquito más adelante. El metabolismo basal del que estábamos hablando se define como la mínima cantidad de energía que se requiere para mantener las funciones vitales de un organismo que se encuentra en completo reposo. Es muy importante recordar que depende de la superficie corporal y para determinarlo se usan las cámaras, los calorímetros o cámaras calorimétricas para humanos que vimos en las fotografías anteriores, y la persona debe estar en ciertas condiciones especiales
es decir, con las funciones reducidas al mínimo. Esto significa que tiene que estar en reposo muscular, en posición acostada, que tiene que tener un ayuno previo de 12 horas, que tiene que estar despierto pero en reposo mental y que tiene que estar en condiciones ambientales que constituyan un microclima técnicamente neutro. Esto es 20-24 grados para un individuo ligeramente vestido. De esta manera, entonces, la cantidad de calor que libera se puede asumir como que es el metabolismo basal. Esta tabla nos muestra la producción calórica que se produce cuando se realizan distintas actividades. También se determinan en las mismas cámaras calorimétricas que les mostré previamente, con el individuo realizando actividades en lugar de estar en reposo, y corresponden al término de trabajo ejecutado. La persona puede estar durmiendo, acostado, de pie, caminando lento, ligero, corriendo, escribiendo máquina, trabajando en carpintería. Es muy común también que se haga bicicleta, todo tipo de actividades que permitan entonces evaluar la producción calórica. Para tener este tipo de tablas que permiten después construir los requerimientos calóricos para establecer el tipo de dieta que debe llevar cada tipo de persona. Como ustedes supondrán, estos son los elementos, este tipo de tablas, los elementos que se usaron durante mucho tiempo para armar esas dietas que uno veía en los medios de comunicación, en las revistas. En realidad, el tema es mucho más complejo y debe ser tratado con profesionales de la nutrición y no a través de los medios de comunicación. Otra cosa que les quería remarcar es que en nuestras tablas, en todas estas tablas que yo les estoy presentando, la producción calórica, el trabajo ejecutado, el metabolismo basal está expresado en joules. Durante muchos años se usó kilocalorías. Está habiendo una tendencia a pasar de la kilocaloría, que es algo muy usado en nutrición, a los joules y kilojoules, porque es la unidad reconocida. Kilocaloría es una unidad que ya está en desuso, e incluso en los alimentos, cuando ustedes ven el contenido calórico de los alimentos, van a ver que al principio venían en kilocalorías y con el tiempo se han ido pasando a kilojoules. A veces figuran las dos unidades y a veces directamente los kilojoules. Finalmente ya estamos en condiciones de aplicar la primera ley de la termodinámica a los seres vivos utilizando esta ecuación que corresponde a un sistema abierto y ya entendemos qué significa cada uno de los términos. Habría una primera situación que es considerar a la persona en reposo, es decir, que el trabajo que egresa es igual a cero. En este caso, la ecuación se reduce a que el delta U, la variación de energía interna del sistema, es igual al delta H de combustión de los alimentos menos el calor que egresa, y que sería la situación que se ajusta mejor a la determinación del metabolismo basal. Sin embargo, lo más habitual es que la persona sí esté ejecutando algún tipo de trabajo, que no esté en reposo. En ese caso, el trabajo que egresa es distinto de cero y vamos a tener tres situaciones que considerar en la ecuación completa. Que el delta H de combustión de los alimentos, que es una cantidad de calor que ingresa al organismo, sea igual a la suma del gasto energético, es decir, de lo que egresa, que sea mayor o que sea menor. En todos los casos, como calor y trabajo van a tener el mismo signo, que es negativo, es equivalente sumar los módulos o considerar el módulo de su suma. En el primer caso, podemos considerar que la cantidad de energía proporcionada por los alimentos, es decir, el calor que ingresa, es igual a la suma del calor más trabajo, que es el gasto energético, el calor que egresa. Por lo tanto, en esa condición el individuo estaría en un estado estacionario, la variación de energía interna sería igual a cero, porque calor y trabajo, que es la energía liberada hacia el ambiente, es igual a la cantidad de energía que está siendo proporcionada por los alimentos. Se igualan y por lo tanto el sistema mantiene su masa constante. No hay ni incremento ni disminución de peso.
En las otras dos condiciones, el peso no se va a mantener constante, la masa corporal no se va a mantener constante. En el primer caso, si la energía de los alimentos es mayor que la cantidad de energía que está siendo liberada como calor y trabajo, es decir, el gasto energético, el exceso de delta H, el exceso de energía que no está siendo liberado como calor y trabajo, se va a acumular en el sistema. Entonces, en ese caso va a haber un aumento de masa del sistema, en este caso del cuerpo, que a veces puede ser fisiológico, como durante el crecimiento o el embarazo, o a veces puede no ser fisiológico como una ganancia de peso no saludable. El caso inverso es que la cantidad de energía que está siendo proporcionada por los alimentos es menor que la cantidad de energía que está siendo liberada como calor y trabajo. En ese caso, el déficit de delta H, la cantidad de energía que está no siendo proporcionada por los alimentos que no están ingresando al organismo, va a ser compensada con la ruptura de la oxidación de compuestos que estén almacenados en el organismo, esencialmente grasas. Entonces la energía contenida en los enlaces químicos de la grasa se va a liberar para compensar este déficit energético y va a haber una disminución de la masa corporal y del peso, que va a redundar en una pérdida de peso. Finalmente, esta es la bibliografía que, como verán, incluye un libro de bioquímica general, porque dentro de lo que estuvimos viendo hay muchos conceptos de físico-química que están siendo aplicados a la bioquímica y a las reacciones biológicas. Con lo cual, este es un intento de ir desde algo muy básico como fue la termoquímica y el primer principio de la termodinámica a lo que está pasando dentro de los organismos vivos. En la próxima clase veremos la aplicación del segundo principio de la termodinámica a los seres vivos.